Me llamo Inz Medford y tengo 27 años. Tenía 5 cuando mis padres me llevaron en coche a la casa de mi abuelo, en una tarde gris de octubre. Me dijeron que volverían en cuanto resolvieran unas cosas, y nunca regresaron. Ni en cumpleaños ni en Navidad, ni una sola vez en 22 años. El abuelo Walter jamás me hizo sentir abandonada. Me crió en aquella vieja casa de 2 pisos en Larks Lane como si yo fuera la razón por la que salía el sol. Me enseñó a arreglar un grifo que goteaba, a cuadrar una chequera, a mantenerme firme cuando alguien intentaba hacerme sentir pequeña. Mi hermana Adeline se quedó con nuestros padres. Ella recibió la versión de ellos que yo nunca tuve. Fiestas de cumpleaños, vacaciones familiares, una infancia normal. Yo recibí el amor de una niña solitaria de parte de un anciano viudo que olía a tabaco de pipa y a menta. Y de algún modo, ese resultó ser el mejor trato. El abuelo enfermó hace 2 años. Cáncer de páncreas del tipo que no deja espacio para negociar. Volví a la casa de Larks Lane para cuidarlo, dormía en mi antigua habitación, le daba sopa, le leía el periódico porque sus ojos ya estaban demasiado cansados para enfocar las letras. En esos últimos meses empezó a hablar distinto, más callado, más deliberado, como un hombre que ataba cabos sueltos que había estado evitando durante años. Inz me dijo una noche con la mano temblando mientras dejaba su taza de té. Cuando yo ya no esté, hay algo en mi estudio que debes encontrar. No dejes que nadie te saque de esta casa. Ni siquiera tu madre. Especialmente no tu madre. No entendí lo que quería decir. Solo asentí y le dije que no se iría a ningún lado por mucho tiempo. Ambos sabíamos que era una mentira que necesitábamos decirnos. Falleció un martes por la mañana en marzo con mi mano en la suya y los pájaros apenas empezando a cantar afuera de su ventana. Ni siquiera había terminado de llorar cuando mi teléfono empezó a sonar. Mi madre, Carol, llamando por primera vez en 8 meses. No me preguntó cómo estaba. No preguntó por los arreglos del funeral. Sus primeras palabras fueron: vamos a preparar la casa para venderla. Llegaron 2 días después. Mi madre, mi padre, Gordon y Deline entrando por la entrada como si nunca se hubieran ido, como si las últimas 2 décadas no hubieran pasado. Deline bajó primero del auto, pasó junto a mí sin un abrazo, y entró como si estuviera inspeccionando una propiedad que ya le pertenecía. La encontré arriba 20 minutos después, de pie en lo que solía ser mi habitación, pasando la mano por el marco de la ventana. Este cuarto tiene mejor luz que el mío, dijo como si estuviéramos negociando un trato inmobiliario en lugar de estar en la casa del hombre que acababa de morir. Creo que tomaré este cuando nos mudemos. Ni siquiera pude responder antes de que mi madre apareciera en la puerta, con los brazos cruzados, con esa misma expresión tensa e indescifrable que solía tener cuando yo era niña y preguntaba por qué no había llamado. Inz, dijo con voz plana y práctica. Empaca tus cosas. Vamos a poner la casa en venta antes de fin de mes, y no puedes quedarte aquí mientras nos encargamos de todo. Me quedé ahí, en el pasillo de la única casa que alguna vez sintió como mía, escuchando a la mujer que me dejó aquí a los 5 años decirme que empacara mis cosas 22 años después, menos de 72 horas tras enterrar al hombre que en realidad me crió. Sentí algo en el pecho volverse muy frío y muy quieto. No tristeza, algo más parecido a la claridad, porque la voz del abuelo seguía en mi cabeza. No dejes que nadie te saque de esta casa. Ni siquiera tu madre. Especialmente no tu madre. Así que en lugar de discutir, en lugar de empacar una sola caja, caminé por el pasillo hacia su estudio. La habitación que había mantenido cerrada con llave desde que yo tenía memoria. La habitación a la que ninguno de nosotros, ni siquiera Deline en todas sus visitas de infancia, había podido entrar jamás.
Había encontrado la llave 3 noches antes, escondida entre las páginas de su vieja Biblia, exactamente donde me dijo que estaría durante una de nuestras últimas conversaciones. Mi mano estaba firme cuando la deslicé en la cerradura. La voz de mi madre me siguió por el pasillo cortante de irritación, preguntando qué demonios creía que estaba haciendo. No le respondí. Giré la llave. La cerradura se abrió con un clic que sonó más fuerte de lo que debería, como si la casa misma hubiera estado conteniendo la respiración durante 22 años, esperando este momento exacto. Empujé la puerta del estudio y detrás de mí escuché los pasos de mi madre detenerse en seco en el pasillo. Y fue entonces cuando todos dejaron de sonreír. El estudio olía a papel viejo y cedro intacto durante años excepto por el propio abuelo Walter. La luz del sol atravesaba las persianas en delgadas franjas doradas sobre su escritorio de caoba. Y ahí, justo en el centro, había un grueso sobre de papel manila con mi nombre escrito en su caligrafía temblorosa y familiar. Detrás de mí mi madre empujó a Adeline y llegó a la puerta, con el rostro tenso entre la ira y la confusión. «Inz, ¿qué es esto? ¿Qué haces aquí?», exigió, pero no respondí. Levanté el sobre sintiendo su peso en mis manos y rompí el sello. Adentro había un testamento. No el testamento que mi madre ya había presentado ante los tribunales 3 semanas antes, el que supuestamente dejaba la casa dividida en partes iguales entre ella y sus hermanos, sino uno más reciente, fechado apenas 4 meses atrás, notariado y firmado con la inconfundible firma del abuelo. Sujeta al frente había una carta dirigida a mí. Me temblaban las manos mientras la desdoblaba, y la leí en voz alta ahí mismo frente a todos, porque una parte de mí sabía que necesitaban escucharla en sus palabras, no en las mías. Inz, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, ya no estoy, y tu madre probablemente ya intentó vender la casa debajo de tus pies. Quiero que sepas que lo vi todo. Vi cómo te dejó aquí cuando tenías 5 años y nunca miró atrás. La vi llamar 2 veces al año por obligación, nunca por amor. Te vi convertirte en una mejor persona que cualquiera de ellos, no a pesar de lo que hicieron, sino por cómo te niegas a volverte amargada por ello. Esta casa, el terreno, la cuenta de ahorros, todo es tuyo. No porque seas mi favorita aunque lo eres, sino porque eres la única que se lo ganó. Tu madre, tu padre y tu hermana no recibieron nada. No por rencor, sino por justicia. Ellos tomaron su decisión hace 22 años. Yo simplemente la estoy honrando. La habitación quedó en silencio salvo por la respiración de mi madre, entrecortada e irregular. El rostro de Adeline había perdido todo el color, su confianza de antes sobre quedarse con el cuarto de mejor luz se evaporaba en algo más parecido al pánico. Eso no es real, dijo mi madre con la voz quebrándose en los bordes. Eso no es legal. Estaba enfermo. No pensaba con claridad. Pensaba con más claridad que cualquiera en esta casa en años, dije, y me sorprendió lo tranquila que sonaba mi propia voz, lo firme, considerando lo fuerte que golpeaba mi corazón contra las costillas. Le entregué el testamento, la vi leerlo, vi cómo sus ojos se detenían en el sello del notario, las firmas de los testigos, la fecha. No había forma de negarlo. El abuelo Walter había planeado esto durante meses, en silencio, deliberadamente, de la misma forma en que me enseñó a hacer todo lo demás en la vida. Mi padre, que apenas había dicho 10 palabras desde que llegaron, finalmente habló desde el pasillo con la voz tensa. ¿Y qué? ¿Simplemente nos vas a echar? ¿A tu propia familia? Y algo en la palabra familia, saliendo de su boca, dirigida a mí después de todo, casi me hizo reír. Casi. Ustedes se echaron solos hace 22 años, dije. Yo solo vi al abuelo terminar el trabajo. Mi madre intentó entonces un enfoque distinto, suavizando la voz,
diciéndome que podíamos resolver algo. Que seguramente no quería ser el tipo de persona que dejaba a su propia madre sin un techo. Pero yo había pasado 2 años viendo a este hombre morir lentamente, dándole de comer, bañándolo, sosteniendo su mano en las noches en que le daba miedo dormir solo, mientras ella enviaba exactamente un arreglo floral y una tarjeta que decía pensando en ti, como si yo fuera una compañera de trabajo recuperándose de una cirugía. No le debía suavidad. No le debía absolutamente nada. Les pedí que se fueran. Sin gritos, sin lágrimas, solo tranquila y definitiva, como el abuelo hubiera querido que se manejara. Deline se fue primero, pasando junto a mí con lágrimas en los ojos que se sentían más a frustración que a duelo. Mi padre la siguió sin decir otra palabra, con la mandíbula tan apretada que parecía a punto de quebrarse. Mi madre se quedó un momento más en la puerta, abrió la boca como si quisiera decir algo que pudiera deshacer los últimos 22 años en una sola frase, y luego la cerró de nuevo porque ya no quedaba nada que decir. Se dio la vuelta y salió, y escuché la puerta principal cerrarse detrás de ella para lo que esperaba fuera la última vez. Me quedé sola en el estudio del abuelo, rodeada de sus libros, sus viejos lentes de lectura todavía sobre el escritorio donde los había dejado. Y por primera vez desde que murió me permití llorar. No de tristeza, sino de algo más parecido al alivio. Él me había visto todos esos años cuando nadie más se había tomado la molestia de mirar. Había visto exactamente quién era yo y exactamente lo que merecía. Y se aseguró de que nadie pudiera volver a quitármelo jamás.